estudiando el Nuevo Testamento. Amén. Gloria a Dios. Gloria es el estudio número 13 del Nuevo Testamento. Y vamos, amado, a abarcar desde el libro de Mateo, capítulo 26, verso 30. Amado, en el estudio pasado estuvimos ahí estudiando el mismo capítulo 26 del libro de Mateo y nos quedamos, amado, cuando Cristo estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, y en medio, amado, de celebrar la Pascua, ahí Cristo instituyó lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, amén, donde Él parte el pan y se lo reparte a sus discípulos y le dice que coman, que ese pan es el cuerpo de Él que va a ser entregado por ellos. Y luego le da la copa con vino y le dice que beban, porque ese vino que estaban bebiendo era la sangre del nuevo pacto que va a ser derramada por ellos. Amén. Ahora, en el verso 30 de Mateo capítulo 26, vamos, amado, a continuar a ver qué sigue pasando en la historia, amado, de Cristo Jesús. Amén. Y empezando, amado, en el verso 30, vemos, amado, que ahí Cristo va a hablar acerca de la negación de Pedro. Cristo anuncia que Pedro lo va a negar. Amén. En el verso 30 al verso 32, ahí dice, amado, que cuando ellos habían terminado de celebrar la Pascua, cuando habían terminado, amado, de comer el pan y beber la copa de vino, dice que ellos cantaron el himno. Y luego de ellos cantar el himno, dice que luego salieron al monte de los olivos. Y cuando están allá, camino al monte de los olivos, dice que Jesús, amado, le habla a ellos y le dice que vendrá hora cuando todos se van a escandalizar de Cristo en esa misma noche, y que ellos iban a dispersar como las ovejas se dispersan cuando se hiere al pastor. Amén. Y dice que después Él iba a resucitar, irá delante de ellos a Galilea. Vamos a leerlo, verso 30 al 32. Amén. Verso 30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Amén. Siempre se acostumbraba, amado, que después que ellos comían, siempre daban loor a Dios, es decir, alabanza. Amén. Daban aleluya a Jehová, y ellos lo hacían, amado, cantando himnos y cánticos espirituales. Ahí en el verso 30 vemos que después que ellos terminaron la Pascua, cantaron un himno todos juntos, o sea, cantaron alabanzas a Dios. En el verso 31 dice: entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está, que iría al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersas. Luego que ellos cantan el himno, vemos, amado, que ellos salen al monte de los olivos, donde Cristo acostumbraba a reunirse y a orar con ellos. Ahora, en el verso 31 dice que cuando ellos, amado, están caminando con Cristo, Cristo le habla y le dice que esa misma noche ellos se iban a escandalizar acerca de Cristo. Amén, porque estaba escrito en la Escritura de que iban a herir al pastor y las ovejas se dispersarán. O sea, la palabra escandalizar quiere decir, amado, que ellos se iban a atemorizar, iban a sentir miedo, iban a sentir temor a causa de que Cristo iba a ser entregado, y ellos iban a salir corriendo, iban a ser dispersados. Por eso aquí dice en el verso 31 que está escrito: herirá al pastor y las ovejas se dispersarán. Ahora, en el verso 32 dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Amén. Porque ellos no iban a experimentar cuando Cristo iba a ser entregado, y cuando Cristo iba a ser maltratado, y cuando Cristo iba a ser crucificado. Y a causa de esto, ellos, amado, iban a escandalizarse, a correr, iban, amado, a sentir miedo, a tal magnitud que algunos de ellos lo iban a negar, que es en el caso de Pedro. Amén. Ahora, del verso 33 al verso 35, dice que Pedro, cuando escuchó lo que Cristo estaba diciendo, que ellos se iban a dispersar, y que ellos lo iban a dejar solo, y que ellos se iban a escandalizar, dice que Pedro le dijo a Cristo que aunque todos se escandalicen, él no lo haría. Entonces Cristo confronta a Pedro, y Cristo le dice: Pedro, de cierto te digo que esta noche
antes de que cante el gallo ya tú me habrás negado 3 veces. Entonces dice que Pedro vuelve y le responde a Cristo y le dice que si era necesario él ir hasta la muerte, él iba a ir con Cristo hasta la muerte. Y esto arrastró a todos los discípulos, y dice que todos, amados, juntamente, unánime con Pedro, dijeron: también iremos hasta la muerte con Cristo. Amén. Vamos a leerlo, dice el verso 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, Pedro le está dando una palabra a Cristo de que aunque todos sientan miedo, temor, él no iba a sentir miedo, él no se iba a escandalizar. Ahora el verso 34 dice: Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. O sea, Cristo confronta, amado, la palabra de Pedro, que Pedro le dice que aunque todos se escandalicen, él no se iba a escandalizar, que él iba a ser fiel. Entonces Cristo le dice que esa misma noche, antes que el gallo cante, ya Pedro lo había negado 3 veces. Amén. Ahora, en el verso 35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, amado, vemos como Cristo está poniendo al tanto a sus discípulos, a sus apóstoles, de que esa misma noche él va a ser entregado, de que esa era la última noche que él había pasado con ellos, de que esa era la última cena que él había pasado con ellos, a tal magnitud que cuando ellos estaban cenando, estaban comiendo, eso lo hablamos en el estudio pasado, Cristo les dijo: beban de esta copa y coman de este pan, porque no volveré a comerlo juntamente con ustedes hasta que venga el reino de mi Padre. Amén. O hasta que lo coma con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, Cristo prácticamente se estaba despidiendo de sus apóstoles, de sus discípulos, y caminando el monte de los olivos, él le dice: esta misma noche todos ustedes me van a negar, van a salir corriendo, se van a escandalizar. Pero Pedro, amado, le dice a Cristo que él no lo va a negar. Y Cristo le dice, le profetiza, que antes de que el gallo cante, esa misma noche ya Pedro lo iba a negar 3 veces. Y aún Cristo diciéndole eso, dice que Pedro vuelve y le dice a Cristo que no lo va a negar, aunque todos lo nieguen, sino que si era necesario él ir hasta la muerte con Cristo, él iría. Aquí, amado, hay una enseñanza muy profunda, y es que más adelante vamos a ir estudiando los textos bíblicos. Nos damos cuenta que Pedro, amado, no cumple la promesa que le hace a Cristo, sino que Pedro lo niega. Amén. Es decir, amado, que es mejor nosotros hacer silencio y cumplir, amado, que hablar y no cumplir lo que nosotros decimos. Porque, amado, de boca podemos decir que tenemos amor, podemos decir que somos humildes, podemos decir que somos obedientes, podemos decir muchas cosas, pero los frutos, amado, es lo que dicen lo que nosotros somos. En una ocasión un predicador dice que nosotros no somos lo que nosotros decimos que somos, sino lo que nosotros hacemos. ¿Me pueden entender? O sea, nuestras acciones son las que dicen lo que nosotros somos verdaderamente. O sea, si yo digo yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, eso a mí no me hace cristiano, eso a mí no me hace hijo de Dios. Porque, amado, cualquiera puede decir que es cristiano. Hasta los impíos, los pecadores dicen que son hijos de Dios. Amado, esto consiste en nuestras obras, en lo que nosotros hagamos, amén, en nuestros fruto. Por eso Pedro, amado, no le dio fruto a Cristo de lo que él le estaba diciendo. Amén. O sea, Cristo le dice: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, ya tú me habrás negado 3 veces. Amén. Entonces Pedro, bien seguro, le dice a Cristo: no te voy a negar, sino que si me es necesario ir contigo hasta la muerte, iré. Ahora, continuando con el capítulo 26 de Mateo, ahora pasando al verso 36, vemos como Jesús ora en el Getsemaní. Amén. En el verso 36 al verso 38, aquí dice que Jesús, luego de hablar con sus discípulos, llegó a un lugar que se llama Getsemaní. Amén. Y que cuando Cristo llega, amado, a este lugar, dice que él se sentó con los discípulos, le dijo a los discípulos que se sienten en un lugar y esperaran ahí en lo que él va y ora. Y dice, amado, que él, cuando los discípulos se sentaron, tomó a 3 de ellos, tomó a Pedro y tomó a los hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, que eran los discípulos que Cristo tenía de confianza. Y dice que Cristo, amado, se llevó a estos 3 apóstoles y en el camino le confesó que su alma estaba turbada
hasta la muerte, que se quedaran ahí velando con él. Vamos a leer los versos 36 al 38. Dice el 36: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Dice el 37: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, Cristo, amado, cuando iba caminando con los discípulos, llegó a un lugar llamado Getsemaní. Amén. Y cuando Cristo llegó a este lugar, amado, dice que él le dijo a los discípulos: siéntense aquí, lo pueden ver en el verso 36, siéntense aquí, esperen aquí, en lo que yo voy, amén, aquí y oro. Pero Cristo no se fue solo a orar. Dice que de los 12 discípulos que andaban con él, que él le dijo que se sentaran, él eligió a 3, amén, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan. Y estos 3, amados, luego que Cristo se va con estos 3, ahí es que Cristo le confiesa a ellos que su alma está muy turbada. Lo pueden ver en el verso 38, que su alma está muy triste hasta la muerte. Y él le dice que se queden ahí y velen con él. Ahora, desde el verso 39 al verso 46, aquí vemos, amado, como Cristo ora al Padre 3 veces. Y aquí vemos revelado la angustia, amado, que Cristo sentía, y como Cristo le pide al Padre que si es posible, que pase de él esa copa, pero que no se haga su voluntad, sino la voluntad de Dios. Amén. Y en el transcurso de esas 3 oraciones, dice que Cristo viene varias veces hacia los 3 discípulos que él había escogido para que oren con él, velen con él, y cada vez que Cristo venía lo encontraba durmiendo. Vamos a leer, el verso 39 dice: yendo un poco adelante, o sea, yendo un poco adelante de donde estaban los otros 9 discípulos. O sea, él dejó a esos 9 discípulos y se llevó 3, amén, para que oren con él y velen con él. Por eso dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces vemos, amado, como Cristo hace la primera oración al Padre, aquí en el verso 39, y él le dice al Padre que pase de él esa copa. Un momento, amado, de angustia que estaba pasando Jesús, de guerra mental, de tristeza, amén, de aflicción, como quizás lo pasó usted, lo paso yo, amado, y él le estaba diciendo al Padre que le quitara el proceso, que le quitara ese proceso de muerte que iba a pasar por la humanidad. O sea, no es pecado que usted le ore a Dios y le diga a Dios que le quite la carga, que lo ayude, que lo fortalezca, porque Cristo lo hizo también, amén. Y hemos, amado, como Cristo está orando al Padre diciéndole que si es posible que quite de él esa copa, pero que no se haga como él quiera, sino como quiera Dios, sino como tú, amén. Ahora en el verso 40 dice que luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. O sea, Cristo vuelve a sus discípulos, y cuando Cristo vuelve dice que lo encuentra durmiendo, y Cristo le dice a Pedro que si acaso no han podido velar ni siquiera una hora con él, amén. Ahora en el verso 41 Cristo le sigue diciendo a sus discípulos y le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, amén. Aquí Cristo le dice, amado, a los discípulos, cuando él viene de orar, lo encuentra durmiendo y lo despierta y le dice: ¿acaso ustedes no han podido velar conmigo ni una hora? ¿No han podido echar pleito conmigo? Amén. ¿Acaso ustedes no han podido cumplir su mandato? Porque si yo lo elegí a ustedes, era para que oren conmigo, porque para eso entonces hubiera elegido a Judas, hubiera elegido a Mateo, hubiera elegido a Felipe. Pero Cristo no eligió a esos discípulos, sino que de los 12 él eligió a esos 3 para que oraran, y ellos no oraron, ellos no velaron, ellos no cumplieron, amado, en lo que Dios lo había escogido. Nosotros somos privilegiados de parte de Dios
de que Dios nos elija y de que Dios nos escoja para desempeñar un cargo o una función dentro de su viña y dentro de su iglesia. Y si Dios nos ha elegido dentro de mucho, es para que nosotros le seamos fieles. Amén. Para que nosotros cumplamos con el mandato que Dios nos está otorgando. Aquí tenemos un ejemplo que estos discípulos, Cristo amado, los llaman y le dice: vengan para que velen conmigo, para que oren conmigo, y ellos se durmieron. Nosotros debemos de entender cuál es nuestra misión en Dios, para qué Dios nos ha llamado, para qué Dios nos ha escogido, para qué Dios nos ha elegido, y serle fiel a Dios contra toda circunstancia que se presente. Ahora, Cristo revela el por qué ellos se quedaron dormidos, porque en verdad el espíritu estaba dispuesto de que ellos oraran, pero la carne dice que es débil. Amén. Y la carne lo venció y ellos se durmieron. Usted no se da cuenta que a veces usted quiere orar, pero le duele la cabeza, o le duele los pies, o le duele el cuerpo, o siente cansancio, la carne débil. A veces usted quiere ayunar y siente como dolor en el estómago, la carne débil. Amén. Entonces la carne siempre se va a oponer para que usted, amado, no entre en la comunión con Dios. Ahora, Cristo dice que cuando nosotros oramos y velamos, no entramos en tentación. Es decir, amado, que lo único que para el pecado y que para que nosotros no le seamos infieles a Dios es un creyente que lleve una vida de oración. Cuando el creyente lleva una vida de oración y vela, amado, está atento. Velar es estar atento, es estar a la brecha, estar, amado, advertido, no ignorando las maquinaciones de Satanás. Es un creyente que no entre en tentación. No es lo mismo entrar en tentación que ser tentado. Todos vamos a ser tentados. Hasta Cristo fue tentado. Amén. Ahora, entrar en tentación no es lo mismo que ser tentado, porque todos vamos a ser tentados, todos. Pero el detalle está en no entrar en tentación. Ahora, sigamos leyendo el verso 42. Dice: otra vez fue y oró por segunda vez. Ahora vamos a ver que Cristo ora por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Vemos que Cristo ora por segunda vez en el capítulo 40, en el verso 42, y él dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Cristo vuelve y le dice lo mismo al Padre por segunda vez. Ahora, en el verso 43 dice que vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ahora, cuando Cristo hace la segunda oración, que le dice lo mismo al Padre, él vuelve ante sus discípulos y por segunda vez lo encuentra durmiendo. Pero ya él le había dicho, amén, ya él le había dicho a ellos que no se durmieran, que se mantuvieran orando, que se mantuvieran velando, y dice que lo halló durmiendo. Ahora, aquí explica el por qué ellos se durmieron, y era porque sus ojos estaban cargados de sueño. Ahora, en el verso 44 dice: y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. O sea, Cristo oró, amado, por tercera vez, hace la tercera oración al Padre, diciéndole lo mismo. Ahora, en el verso 45 dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Amén. O sea, él cuando vuelve de hacer la tercera oración, ya él no le dice que oren. Él lo que le dice: ya duérmanse, descansen. Si ustedes quieren, duérmanse, porque ya ha llegado la hora donde el Hijo del Hombre es entregado. Ahora dice el 46 que luego lo despierta y le dice: levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Entonces, ahí en el verso 46, Cristo dice que se levanten y que vean, porque se acercaba el que le iba a entregar. Amén. Cuando Cristo le dice que se levante, es porque a distancia ya Cristo está mirando la turba, la multitud que viene hacia él con antorcha y palo, amén, para llevarlo preso. Ahora, en el verso 47 entramos, amado, en la parte donde arrestan a Jesús o lo apresan. Y vamos a entrar, amado, en un momento un poco
culminante de la historia de Cristo. Ya vamos, amado, a ver cuando Cristo comienza a pasar sus padecimientos, ya de aquí en adelante, desde el verso 47 en adelante, amado, ya vamos a ver no un Cristo que hace milagros, no un Cristo que exhorta, no un Cristo que liberta demonios, sino un Cristo que va a ser atormentado, que va a aguantar vituperio y al final la muerte. Amén. Ahora, desde el verso 47 al verso 50, dice que mientras él hablaba todavía con los discípulos, cuando le está diciendo que se despierten, dice que en ese mismo momento vino el que lo iba a entregar, Judas Iscariote, uno de los discípulos, y dice que vino mucha gente con espada, palos, amén, y antorcha. Ahora dice que Judas le dice a ellos mientras van caminando: al que yo le dé el beso, ese es, agárrenlo, amén, o préndanlo. Ahora, luego, amado, cuando él le dé el beso, Cristo le dice: amigo, con un beso tú entregas al maestro, a tu Señor. Vamos a leerlo, verso 47. Mientras todavía hablaba, o sea, mientras Cristo todavía hablaba con los discípulos de que se levanten, de que viene el que le iba a entregar, dice: vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palo, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Amén. En el estudio pasado estudiamos cuando Judas Iscariote se reúne con los sacerdotes y él le dice a ellos que qué le van a dar si le entrega a Cristo, y ellos le ofrecen 30 monedas de plata para entregar al maestro. Amén. Ahora vemos que Judas viene, amado, de parte de los sacerdotes con mucha gente, y viene con palo, amén, y viene con espada para prender a Jesús. Ahora el verso 48, dice el verso 48, y el que le entregaba les había dado señal, o sea, la multitud que venía con él le había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. La palabra prenderle significa ataquen, haganle daño, amén, hacer daño. Cuando usted ve en la Biblia la palabra prenderle o prender, prendiósele, por ejemplo, dice que la víbora, cuando Pablo sacudió la rama seca, dice que la víbora se le prendió en la mano. No quiere decir que la víbora se le prendió en fuego en la mano a Pablo, sino que la víbora lo atacó, lo picó, eso es, lo prendió. Amén. En Primero de Reyes, capítulo 14, dice que hay un profeta que no menciona el nombre, sino que le dice varón de Dios, y era conocido como el profeta joven. Dice que él profetiza sobre un altar, y él dice: altar, altar, escucha palabra de Jehová. Y dice que cuando el rey Jeroboam ve que él está profetizando sobre el altar, y está atacando contra la idolatría, dice que Jeroboam lo señala con una mano y le dice a los guardias: prenderle. O sea, cuando él le dice prenderle, no quiere decir que le prendan fuego, sino que lo ataquen, que le hagan daño. Y según esa historia, dice que cuando él dijo prenderle, que tendió la mano se le quedó seca. Amén, porque levantó la mano contra un hombre de Dios. Ahora, aquí, amado, Judas le dice a los que andan con él: el que yo le dé el beso, ese prenderle. Lo que está diciendo, que lo ataquen, que le hagan daño, que lo arresten, que lo presen. Amén. ¿No pueden entender lo que estoy enseñando? Entonces, amado, ahora, ¿por qué Judas le dice a ellos que al que le dé el beso, ese? Porque ellos todos se parecían. Los apóstoles, juntamente con Cristo, vestían la misma ropa, del mismo largo. Amén. No era que uno la vestía corta por la rodilla y otro hasta los pies. No, todo el mundo su ropa larga hasta los pies, del mismo color, amado, y tenían su manto en la cabeza, todos. Ahora, Judas conocía al maestro porque Judas, amado, siempre estaba con él, pero ellos no podían identificarlo. Amén. Ahora Judas dijo: al que yo le dé el beso, ese es, préndanle. Amén. Ahora bien, seguimos leyendo en el verso 49, dice: y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Amén. Él se acercó a Cristo y le dijo: salve, maestro, le dio un saludo y le dio un beso. Ese beso, amado, era un beso traicionero. Amén. Usted no ve gente, amado, que han usado esta expresión diciendo que le dio el beso de Judas, porque el beso de Judas era un beso de traición, un beso, amado, de malicia, porque Judas no lo estaba besando no porque estaba expresando cariño, ni porque estaba expresando, amado, amor, sino porque lo estaba engañando y lo estaba entregando. Era normal que los hombres con hombres se besen
en el tiempo judío. Por eso el apóstol Pablo dice a la carta de Romanos, capítulo 16, dice que los creyentes en la iglesia tenían que saludarse con ósculo santo. La palabra ósculo significa beso de afecto. Amén. Hombre con hombre se besaban. Ese era el saludo que se daban después de los servicios en las iglesias. Se daban un beso en la mejilla, un beso de cariño, de amor. Entonces, Cristo, amado, no se encuentra raro de que Judas le esté dando besos, porque era costumbre en Israel de que hombre con hombre se dé beso en la mejilla, amado, como un saludo. Aquí en nuestra cultura occidental, mujeres con mujeres se besan en la mejilla en forma de saludo, pero hombre con hombre se dan la mano. Amén. Ahora, en esa cultura, hombre con hombre besarse no era raro, pero el beso de Judas, como estoy repitiendo, no era un beso de amor, de cariño, sino un beso, amado, de traición. Ahora, Cristo, amado, sabiendo toda la cosa, en el verso 50 le hace entender a Judas que el beso que le está dando es un beso de traición. Dice el verso 50, y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Oiga como Cristo le llamó amigo. Aun Cristo sabiendo que él lo iba a entregar con un beso, Cristo le llamó amigo. Amén. Cristo, amado, sabía que lo iban a entregar. Si leemos el verso 46, en el verso 46 Cristo le dice a sus discípulos, él le dice: levántense y vean, porque ahí viene el que me entrega. Es decir, amado, que Cristo sabía, aleluya, que lo iban a entregar. Amén. Cristo sabía que lo iban a entregar. Ahora, en unos versos más para atrás, Cristo dice en el verso 23, usted lo puede leer, Mateo 26, 23, cuando ellos están celebrando la Pascua, Cristo le dice a ellos: uno de ustedes me va a entregar. Amén. O sea, lo que debe entender que Cristo sabía, amado, que Judas lo iba a entregar. Amén. Sea Cristo Jesús glorificado. Ahora bien, amado, continuando el verso 51 hasta el verso 54, dice que al instante de que Judas le dé el beso y ellos prenden a Jesús o lo agarran, uno de los discípulos que andaba con Jesús, mejor conocido como Pedro, pero aquí la Biblia no lo menciona como Pedro, aquí en Mateo, sino que dice uno de sus discípulos, dice que sacó una espada y hirió a uno de los soldados del centurión y le cortó una oreja. Amén. Ahora, cuando le cortó la oreja, Cristo, como Cristo era pacificador, Cristo le dijo: guarda tu espada, porque al que espada hiere, a espada también será herido. Y Cristo le dice: pues tú no sabes que yo puedo orar a mi Padre, y el Padre puede enviarme 12 legiones de ángeles que peleen por mí. Porque Cristo entendía, amado, que su Dios podía enviar ángeles a que peleen por él. Vamos a leerlo, verso 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Aquí en el verso 51 no dice que era Pedro. Marco y Lucas enseñan que era Pedro, pero Mateo no. Ahora, aquí dice que era uno de los discípulos. En el verso 52 dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada, a espada perecerán. Y dice el 53: ¿acaso piensa que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, Cristo, amado, le dice al discípulo que si acaso él no se ha dado cuenta, o si acaso él no piensa de que él puede orar al Padre y que el Padre puede darle más de 12 legiones de ángeles que peleen por él. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 9, hablamos de la historia del endemoniado gadareno, y según Lucas, capítulo 8, dice que Cristo le pregunta a este endemoniado: ¿cómo te llamas? Y el demonio dice: legión, porque somos muchos. Amén. Y según se cree, una legión de demonios, amado, equivale de 4,000 hasta 6,000 demonios. O sea, escuchen cuántos demonios tenía ese cuerpo, de 4,000 a 6,000 demonios en un solo cuerpo. Amén. Ahora, así, hermano, como son las legiones de demonios en cantidad, así son las legiones de ángeles. Una legión equivale a de 4,000 a 6,000 ángeles. O sea, Cristo le está diciendo que él puede orar al Padre y el Padre le enviaría más de 12 legiones
de ángeles. Amén. O sea, que Cristo está diciéndole al discípulo que su defensor o sus defensores no son terrenales, sino que son espirituales. Amén. Ahora, en el verso 55 al 56, Jesús le dijo a ellos que por qué lo buscan como ladrón con palo y espada. Y Jesús le dice que él de día enseñaba en el templo por la ciudad y ellos nunca habían salido a agarrarlo con palo. Amén. Que por qué ahora de noche vienen a agarrarlo a él como ladrón. Y él le dice a ellos que todo eso pasó para que se cumpla lo que dice las escrituras de los profetas, que dice que los discípulos lo iban a dejar y huyeron. Aquí se cumple cuando Cristo le dijo a ellos que todos iban a escandalizar de él en esa misma noche. Ahí los discípulos todos corrieron y lo dejaron solo. Vamos a leer los versos 55. Dice el 55: en aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. O sea, Cristo le dice a ellos: pero yo todos los días enseñaba en el templo y ustedes nunca me prendieron, nunca me agarraron. ¿Por qué saben como que yo soy un ladrón? O sea, Cristo le cuestiona a la multitud que lo va a apresar. Ahora, en el verso 56, Cristo sigue diciendo, y él dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Entonces aquí se cumple, amado, lo que Cristo le dijo a ellos, amén, de que todos ellos iban a escandalizar, amén, de que todos ellos iban a salir corriendo, de que todos ellos, amado, iban a correr. Y ellos diciendo que iban a ir hasta la muerte. Aquí vemos la prueba en el verso 56, que todos ellos huyeron. Amén. Ahora, continuando con la historia aquí en el capítulo 26 de Mateo, vamos a ver qué sigue pasando después que apresan a Jesús. Y vamos a leer del verso 57 al 58. Vemos, amado, que esa multitud, cuando agarra a Cristo preso, lo llevan al patio, amado, de la casa del sacerdote Caifás. Y cuando lo llevan allá, dice que estaban reunidos todos los escribas, todos los fariseos, ahí en el patio. Y dice que Pedro le seguía de lejos. Amén. Y dice que Pedro se sentó también ahí junto con ellos para ver qué iba a pasar con Cristo. Vamos a leer los versos 57 y 58. Dice el 57: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Amén. ¿A dónde llevaron a Cristo? A la casa del sumo sacerdote Caifás. Ahora dice el verso 58: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. O sea, Pedro, amado, siguió a Jesús de lejos para ver lo que iba a pasar con él. Y Pedro entró en la casa de Caifás y se sentó en el patio para ver, amado, qué iba a pasar con Cristo, qué era lo que iban a hacer, si lo iban a soltar o lo iban a matar. Porque en realidad Pedro tenía, amado, afecto sobre su líder. A Pedro le dolía su líder. Por eso Pedro saca la espada y lo defiende en el momento, le corta la oreja al centurión. Ahora, en el verso 59 al 63, dice que ellos, amados, están juzgando a Cristo, están buscando una palabra para matarlo, para decir que él blasfemó. Y dice que no encontraron ninguna palabra que salga de la boca de Cristo, a tal magnitud que venían muchos testigos falsos a decir que Cristo es un blasfemo. Amén. Pero de repente llegaron dos testigos diciendo que él había blasfemado, amado, contra el templo. Amén. Y que él dijo que en 3 días lo iba a destruir. Y ahora los sumos sacerdotes le dijeron a Cristo que porque él guarda silencio si lo están acusando. Vamos a leerlo. Verso 59. Dice el verso 59: y los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Amén. Dice que ellos estaban buscando, amado, ocasión para tentar a Cristo, para que él saque una palabra de su boca y ellos decir que Cristo blasfemó. Y dice que venían muchos testigos, pero no encontraban falta. Pero dice que después vinieron 2 falsos testigos
atestiguando contra él. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 61 que dijeron, mire lo que dijeron los dos falsos testigos que vinieron. Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Amén. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondéis nada que testifican esto contra ti. La Biblia claramente enseña, ahí en el verso 60, que eran testigos falsos, no eran testigos verdaderos. Ellos estaban hablando falsedad. Cristo nunca dijo que iba a destruir el templo de Dios. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 19, ahí Cristo dijo: destruyan este templo y yo en 3 días lo reedifico. Pero más por abajo dice que Cristo no estaba hablando del templo de Dios, del templo donde ellos adoraban, sino de su cuerpo. Lo voy a leer. Juan capítulo 2, verso 19. Amén. Dice el verso 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dijeron ellos? Que Jesús dijo que iba a destruir el templo de Dios. Ahí está la falsedad. Si nosotros volvemos a Mateo capítulo 26, a la altura del verso 61, dice que ellos dijeron que Jesús dijo que iba a destruir el templo de Dios. Y eso no fue lo que Cristo dijo. Lo que Cristo dijo: destruyan este templo, no el templo de Dios, este templo. Ahora, cuando Cristo dice este templo, se está refiriendo de su cuerpo. Amén. Ahora, si leemos el verso 21 de Juan capítulo 2, verso 21, dice: mas Cristo hablaba del templo de su cuerpo, no del templo de Dios. Entonces, ahí está la falsedad, amado, de los testigos que están diciendo que Jesús blasfemó contra el templo. Y los sacerdotes le dijeron a Cristo que si él no se va a defender, que si él no va a testificar contra lo que ellos dicen. Pero ¿por qué el sacerdote le dice eso? Porque ellos lo que quieren, amado, es buscar una causa para entregar a Cristo, para, amado, apresar a Cristo y para matar a Cristo. Amén. Porque la ley de la Torah decía que el que blasfemare contra el templo y contra Dios había que matarlo. Y eso es lo que ellos estaban buscando, una causa para que Cristo, amado, blasfemara y muriera. Me parece, si no me equivoco, me parece que a Nabot, en Primera de Reyes, capítulo 22, dice que le buscaron 2 testigos falsos, porque acá quería la viña de Nabot y Nabot no quería darle la viña. Y Jezabel le dijo: tú estás triste, mi amor, ¿qué te pasa? Y acá le dijo que le pedí la viña a Nabot y él no me la quiso dar. Y Jezabel le dijo: déjame eso a mí, yo resuelvo. Dice que Jezabel buscó 2 testigos falsos, y lo que los testigos falsos dijeron, si no me equivoco, era que Nabot había blasfemado contra el templo y había blasfemado contra Dios. Amén. Entonces era la misma acusación que le están haciendo estos testigos falsos a Cristo. Ahora, ¿qué le hicieron a Nabot? Lo mataron inmediatamente. Amén. ¿Por qué? El que blasfemaba contra el templo, amado, lo mataban. Escuche la reverencia, amado, tan sublime que había en los tiempos antiguos contra el templo, que eso nosotros debemos practicarlo en el día de hoy. Tener reverencia cuando entramos a la casa de Dios, amado, tener un respeto, tener, amado, una devoción. Amado, si venimos a la casa de Dios para adorar, no ofrecer sacrificio necio. Amén. Como dice Eclesiastés capítulo 5, verso 1, que dice: cuando fueres a la casa de Dios, acércate más por oír. Amén. Y guarda tu pie y guarda tu lengua para que no haga el sacrificio de los necios. Amén. Porque dice que ellos no saben lo que hacen. Así nos dice Eclesiastés. Ahora, siguiendo con Mateo capítulo 26, aquí en el verso 63, dice: mas Jesús callaba. Oiga, le estaban haciendo todas estas acusaciones y dice que Jesús callaba. Es una enseñanza para nosotros. Nosotros debemos guardar silencio y dejar que Dios pelee por nosotros. Éxodo 14:14 dice que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Amén. Entonces, amado, dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro, o sea, juro delante de Dios, o de parte de Dios, si no lo quieres hacer por nosotros, hazlo por Dios. Dinos si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios. Pero el sumo sacerdote le hace esta pregunta en el verso 63
Pero también esta pregunta que le está haciendo el sumo sacerdote es para tentarlo, es para que él diga, sí, yo soy el Hijo de Dios, y decir que había blasfemado. Amén. Entonces, seguimos leyendo, amado, en los versos más para abajo, verso 64, dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Oiga cómo Jesús le respondió al sumo sacerdote, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Oiga, Cristo le dice al sumo sacerdote en el verso 64, tú lo has dicho. Y luego le dice, y además desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. Cristo no dijo que él era el Hijo del Hombre ahí. Él dijo que ellos van a ver desde ahora al Hijo del Hombre. Pero ellos, amados, se agarraron de esta palabra que Cristo dijo para tentarlo. Ahí el sumo sacerdote buscó una ocasión para tentar a Cristo. Amén. Nosotros debemos tener cuidado de lo que sale de nuestra boca, porque por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Eso lo estudiamos, Mateo 12, 38 y 39. Dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, daremos cuenta delante de Dios. Porque por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos, amados, condenados. Usted no ve, amado, que cuando los policías agarran un preso le dicen, todo lo que tú digas puede ser usado en tu contra. Porque hay palabras, amado, que nos hunden más a nosotros. Por eso cuando usted se sienta airado, enojado, mejor guarde silencio. Como dice el libro de Salmo, capítulo 4, verso 8, temblad en vuestra cama y callad. Oiga lo que dice el salmista, tiembla y mejor calla. Por más ira que tú tengas, mejor tiembla, pero no abra la boca, porque vas a pecar. Incluso la Biblia dice, airado, pero no pequéis. Porque cuando nosotros pecamos, por medio de un aire, cuando hablamos, amén. Porque cuando nosotros, por medio de la ira, nos desbocamos, uso esa expresión, porque hay personas que se desbocan y hablan cosas que no tienen que hablar y luego se lamentan. Usted no ve gente que airado le dicen a otro, te voy a matar, pero realmente ellos no lo quieren matar, es por una ira. Amén. Entonces realmente hay que tener cuidado con lo que sale por nuestra boca. Entonces aquí Cristo no dijo, amado, que Él era el Hijo de Dios, sino que le dijo a ellos, tú lo has dicho. Pero le digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre la nube del cielo. Ahora en el verso 65 dice, entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. O sea, él, amado, el sumo sacerdote, alteró la palabra que Cristo dijo. Cristo nunca dijo que él era el Hijo de Dios abiertamente, sino que él decía el Hijo del Hombre. Amén. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Él no decía yo he venido. Amén. Ahora, aquí, gloria a Jesús, en presencia de los discípulos, vemos, amado, de los sacerdotes, en presencia de los sacerdotes, Cristo le dice, desde ahora verán que el Hijo del Hombre, él no dijo desde ahora me verán a mí, desde ahora verán al Hijo del Hombre. O sea, Cristo está usando palabras específicas y palabras claras para que ellos no lo tienten. Amén. Ahora, el sumo sacerdote alteró lo que Cristo dijo. Y el sumo sacerdote dijo, ya, ¿qué necesidad tenemos de testigo? Porque él ha blasfemado. Como pasa a veces con personas que dicen, fulana dijo sin ella decir. Y ahí, amado, que entran los chismes, las contiendas y las cadenas. Amén. Cuando dicen fulana dijo, y cuando tú te vas al fondo y tú reúnes y dices, pero tú dijiste que él dijo, y cuando si yo no te dije eso, todo se resuelve diciendo, no, pues yo entendí mal. Pero después que arman una bomba atómica, amén, dentro de la iglesia, y una explosión, requieren resolver todo. Fue que yo entendí mal, perdón. Después hay un problemazo. Entonces realmente hay que tener cuidado con lo que salga de nuestra boca. Yo siempre he enseñado que lo que usted no escuche con sus oídos y lo que usted no vea con sus ojos, no lo afirme. Amén. Hay un dicho en el mundo que dice que ojo que no ve, corazón que no siente. Entonces realmente a veces hay personas que te dicen, fulana me dijo que tú dijiste.
o que yo escuché que fulana dijo, fulana me dijo que tú dijiste, y con una mentira, no ha dicho nada. Amén. O es que malinterpretó. Por eso tenemos que tener cuidado, amado, cómo nosotros alteramos los testimonios y lo que otra persona nos dice. Porque aquí el sumo sacerdote, amado, manipuló la palabra de Cristo para tentarlo y para decir que él había blasfemado. Ahora, el verso 66, el sumo sacerdote sigue hablando con la multitud y le dice, ¿qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, el reo de muerte. Oiga, mire, amado, cómo el sumo sacerdote manipuló la palabra de Cristo para convencerlo a ellos, amado, de que Cristo había blasfemado cuando Cristo realmente no había blasfemado. Ahora, ellos dicen que es reo de muerte. El 67 y 68 dice, entonces le cupieron en el rostro ahí mismo y le dieron de puñetazo, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? O sea, después, amado, que ellos dijeron que había que matarlo, lo escupieron, lo agolpearon, amén, le dieron puñetazos, le dieron galletas, lo bofetearon, y después le dijeron que profetice quién fue el que lo golpeó. Dios le bendiga. Continuando, amado, aquí con la historia de Cristo, vemos, amado, que ya ellos deciden matar a Cristo, y empiezan de una vez, amado, dándole cariño, le dan, lo escupen. Oiga, por lo que Cristo pasó por nosotros, lo escupieron, le dieron puñetazos. Tú lo puedes ver ahí en el verso 67. Lo escupieron en el rostro. Oye, en la cara lo escupieron. Mira, amado, eso es una de la vergüenza más fuerte que puede pasar a alguien, que lo escupan en la cara. Eso es como diciéndole a alguien, te tengo asco. Eso es como diciéndole a alguien, tú me das asco, te aborrezco, tú me repudias, escupiéndole en la cara. Usted no ve gente que cuando le da un mal olor tienen que escupir aunque no quieran, porque como que sienten repugnación por el olor y escupen aunque no quieran escupir. Ahora, ellos lo escupieron en el rostro, ni siquiera en el cuerpo, en la cara. Eso contó nuestro maestro por nosotros. Seguimos el verso 67. Dice que le dieron puñetazo, le abofetearon, amén, y después le dijeron que profetice, que quién fue que le dio. Tal vez todos le cayeron arriba y Cristo abajó la cabeza, o tal vez le dieron de espalda y él no pudo ver quiénes fueron los que le dieron, y luego le dijeron, profetiza quién fue que te golpeó y quién fue que te dio. Esta clase o este estudio va a afirmar nuestra fe en Dios y nos va a ayudar, amado, a nunca descarriarnos y a nunca volvernos atrás después de nosotros leer lo que pasó a nuestro Señor. Porque mire, hermano, después de Cristo pasar todo eso, no diga para yo ser infiel. Después de Cristo pasó todo esto, para yo mantenerme firme hasta que Él venga en su venida. Aunque tú, amado, aunque usted en debilidad peque, o en debilidad o descuido le falte, humíllese, pida perdón y sígale siendo fiel. Porque Él aguantó demasiado por nosotros, no como lo ponen en la película. Amén, en la película lo ponen muy bien. Pero Isaías 53 dice que Él fue molido por nuestro pecado. O sea, Él fue molido, Él fue agolpeado fuertemente. Ahora, siguiendo la historia del verso 69 hacia el 70, vamos a ver ahora cómo Pedro niega a Cristo, cumpliéndose la palabra, amado, cuando Cristo le dice que Él lo va a negar 3 veces. En el verso 69 al 70 vemos la primera vez que Pedro le negó. Vamos a leerlo. Verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio. O sea, mientras le están dando golpe a Cristo, Pedro está en el patio sentado, observando todo lo que está pasando en la casa de Caifás. Pero hubo un alboroto y Pedro se da cuenta de que el maestro lo van a matar y lo están golpeando. Ahora Pedro siente temor. Ahora dice aquí en el verso 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Como diciendo a la muchacha, a ti también hay que abofetearte, a ti también hay que matarte, tú eres de ellos. Ahora mire lo que Pedro le responde a la criada, verso 70. Mas él negó, delante de todos, negó, diciendo, no sé lo que dice. Amén. Ahora, cuando esta criada le dice a Pedro, tú también eres de él, tú también andabas con Jesús el Galileo, dice que Pedro negó delante de todos.
Lo que debe entender era que ahí había gente, amado, junto con Pedro, que si Pedro decía sí, también le daban golpe y también lo mataban. Pero Pedro lo negó. Ahora, del verso 71 al verso 72, aquí vemos cuando Pedro lo niega por segunda vez. Dice el verso 71, saliendo él a la puerta, o sea, él se iba, cuando él negó a Cristo, él dijo, déjame irme de aquí para que no me maten también. Él lo negó y se está yendo, él se está yendo escurridizamente, él se va del patio para que no lo maten. Pero dice que saliendo a la puerta, ya para irse, en el verso 71, le vio otra, o sea, otra criada le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. O sea, ella quien habló con Pedro, ella le dijo a los que estaban ahí, también ese estaba con Jesús. En otra palabra, ese también es de ellos, agárrenlo. O sea, eso es lo que está diciendo la muchacha. Ahora, dice el 72, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Ahora aquí él niega, pero jurando, y él dice que no conoce al hombre. La primera vez que lo negó, él dijo, no, yo no ando con él. Ahora, la segunda vez que lo negó, lo hizo con juramento. Amén, hizo un juramento. Usted sabe, amado, que los juramentos son sagrados. Si usted juró algo, debe cumplirlo. Ahora, del verso 73 al 75, vemos la tercera vez que Pedro lo niega. Amén, vamos a leerlo, verso 73. Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, o sea, ya Pedro se había ido, un poco después, se acercaron a los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Amén. Ahora, ellos le dijeron, tú también eres de ellos, porque hasta tu forma de hablar es como la de ellos, te descubre tu manera de hablar. Vemos que Pedro, por más que lo quería negar, no podía ocultar que él, amado, era de Jesús. Hace un momento que nosotros, por más que queremos negarnos a Dios, por más que queremos descarriarnos, decir, voy a descarriar, aparecemos en la iglesia adorando a Dios. ¿Y qué yo voy a la iglesia? Amén. Porque verdaderamente, amado, cuando nosotros tenemos el sello, no podemos negarlo. Y aún hay gente que no te están congregando, no están yendo a la iglesia, y le dicen, varón, a un medio de carrera, dicen, tú eres un varón de Dios, tú eres una sierva. Porque hay un sello que ellos, amado, tenían, que Pedro lo portaba, y nosotros también lo portamos. Ahora, leyendo el verso 74, vamos a ver lo que Pedro le dijo a ellos. Dice el 74. Entonces él comenzó a maldecir. Mire ahora. La primera vez que lo negó normal. La segunda vez lo negó con juramento. Pero ahora lo va a negar maldiciendo. Fue como subiendo de nivel la negación de Pedro. Amén. Dice ahí el 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Inmediatamente él lo negó por tercera vez. Ahí vemos, amado, que el gallo cantó. Y dice el 75. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negará 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente, porque Cristo había dicho que antes de que el gallo cante, ya él lo había negado, lo iba a negar 3 veces. Eso está en el verso 34. Usted lo puede ver ahí en el verso 34 de Mateo capítulo 26. Pedro le dice, Jesús le dice a Pedro, antes de que cante el gallo, ya tú me habrás negado 3 veces. Entonces Pedro se acordó, es decir, que él no tenía eso en la mente. Él lo negó, pero él no tenía esa palabra en la mente. Y cuando el gallo cantó, se acordó de la palabra que Cristo le había dicho. Y dice que salió para afuera y lloró amargamente. ¿Por qué Pedro lloró? Porque Pedro, amado, no lo estaba negando de corazón. La negación de Pedro no vino de corazón. Porque hay gente que dice que Pedro lo negó. Sí, Pedro lo negó, pero Pedro no lo negó de corazón. Él lo negó de boca. Él lo negó por el temor, por el miedo, amén, de que iba a ser muerto. Si Pedro lo hubiera negado de verdad, Pedro no llora. Ustedes, personas, amado, que ellos no quieren descarriarse. Amén. Y vienen hasta la iglesia y dicen, pastor, oré por mí, bebí, me puso un pantalón, me puso una licra, hice esto y esto y esto y esto, pero ore por mí, me quiero reconciliar, yo no quiero estar así, yo no quiero ir al mundo, por favor, pastor, ore por mí, ayúdenme.
aunque se descarrió, no lo hizo de corazón, porque aunque pecó, quiere reconciliarse con Dios. Pero hay gente que se descarrían hoy y al otro día, ellos, amados, suben a las redes fotos, se gozan y hasta cruzan por el frente del evangélico y dicen: ahora que yo estoy bien, que estoy descarriado. Eso lo hicieron de corazón. Pero Pedro está demostrando que al haber negado al maestro le causó llanto, le causó dolor, le causó tristeza. Es decir, amado, que nosotros no podemos juzgar a alguien porque diga me descarrié, porque puede ser que lo esté haciendo por una situación que está atormentando su mente, pero puede sacudirse y puede levantarse y puede, amado, volver al estado donde estaba, como vemos que pasó con Pedro. Lo vamos a leer más adelante, que Pedro fue restaurado. ¿Y quién fue Pedro? Uno de los apóstoles, amado, que Dios me usó, que a través de su primer mensaje se convirtieron 3,000 y después en su segundo mensaje como 5,000. Amén. Entonces, amado, lo que da a entender es que Pedro, cuando llora, está demostrando que él no lo negó de corazón. Dios le bendiga. Amén. Rápidamente, en el capítulo 27 de Mateo, seguimos estudiando, amado, el libro de Mateo, y aquí en el capítulo 27, en el verso 1 y el verso 2, vemos que Jesús es llevado ante Pilato. Amén. Y dice que luego en la mañana, verso 1 y verso 2, luego en la mañana, dice que todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo lo amarraron y lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador del pueblo, para que él, según la ley terrenal, dé autorización de matar a Cristo. Vamos a leerlo, verso 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y dice el verso 2, y le llevaron atado, o sea, lo amarraron, le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces, ahora vamos a ver, amado, la experiencia que pasó Cristo ante el juicio de la ley terrenal. Porque ya la ley espiritual, que eran los sacerdotes, la ley que del templo, de la iglesia, ya lo había juzgado. Ahora vamos a ver el juicio de Cristo de la ley terrenal. Amén. Que era pasado por Poncio Pilato y Herodes. Amén. El Evangelio de Lucas dice que Pilato se lo manda a Herodes, Herodes se lo devuelve a Pilato, y es llamado como un juego con Cristo. Pero aquí en Mateo solamente habla de cuando Cristo tiene encuentro con Pilato. Del verso 3 al verso 5 dice que cuando Judas, el que lo entregó, Judas Iscariote, se da cuenta de que Cristo fue condenado a muerte, él se sintió mal, él se sintió culpable. La conciencia, amado, atacó a Judas. Él tuvo un choque de conciencia, porque Judas lo entregó, pero la mentalidad de Judas no era que lo mataran. Judas lo estaba entregando como para que le dieran golpes, lo apedrearan y ya lo soltaran, como han hecho con otras personas. Pero a Judas le hace cuenta que ya Cristo llega antes de Pilato y lo van a matar. Judas, amado, se siente resentido. Él siente un remordimiento que le está trabajando dentro de él, amado, y la conciencia lo está acusando. Y dice que Judas, amado, va a los principales sacerdotes a devolverle el dinero, las 30 monedas de plata que él había cobrado por Cristo, y ellos le dijeron: no nos importa lo que tú quieras hacer, allá tú, le dijeron ellos, allá tú con tu problema. Entonces dice que Judas, arrojando la moneda en el piso, se ahorcó. Vamos a leerlo, verso 3, dice el verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, oiga, él vio que era condenado, porque de entender, amado, que Judas nunca vendió al maestro para que muera. Él vendió al maestro para que lo maltrate, le den golpe, pero no para matarlo. Ahora, dice aquí el verso 3, sigo leyendo, viendo que le habían entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. O sea, Judas se arrepintió de entregar al maestro, y él volvió arrepentido hacia los sacerdotes y le estaba devolviendo las 30 monedas de plata. Ahora dice el verso 4 diciendo: yo he pecado. Oiga, Judas está reconociendo delante de los hombres que está mal. Ese fue el problema de Judas, que Judas reconoció delante de los hombres, pero nunca reconoció delante de Dios. Si Judas se hubiera acercado a Cristo, Judas, amado, tal vez no se pierde.
Y Judas se perdió no porque vendió al maestro. Judas se perdió porque se ahorcó, no porque entregó al maestro. Ahora, cuando Judas, amado, se está arrepintiendo ante los hombres, mira qué pasa. Diciendo, yo he pecado, está confesando un pecado, está arrepentido. Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ahora en el verso 5 dice, y arrojando la pieza de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Amén. Entonces, amado, nosotros debemos arrepentirnos ante Dios, no ante el hombre. Hay muchas personas que se arrepienten ante el hombre, pero ante Dios no. Siguen pecando oculto. Amén. Personas que piden perdón ante el hombre, pero ante Dios siguen igual. Amén. Es decir, amado, que Judas debió acercarse a Cristo, a Jesús, como Pedro se acercó, y luego Jesús le dijo, ¿tú me amas, Pedro? Y él dijo, sí, Señor. ¿Tú me amas? Sí. Y luego 3 veces le dijo, te amo, Señor. Y ahí él se humilló y Dios lo restauró, porque Pedro se acercó. Amén. Ahora, había una profecía que el que entregara al maestro era hijo de perdición, se iba a perder, y se cumplió en Judas. Ahora en el verso 6 al verso 10 vemos, amado, en la historia que después que Judas arroja la moneda, porque ellos no la quisieron coger, los sacerdotes no quisieron tomarla, y le dijeron, ¿qué nos importa lo que tú hayas hecho? Vaya tú por tu problema. Y él le tiró la moneda en el piso y salió y se ahorcó, porque el remordimiento, la conciencia lo estaba atacando tan fuerte, amado, que lo que Judas hizo fue que se ahorcó. Ahí, amado, algo muy profundo aquí, y es que, amado, nosotros tenemos que tener cuidado con los pensamientos de la conciencia, porque todo el que se ahorca o se quita la vida es porque está siendo atormentado por la mente. Hay gente que por 1,000 pesos se han tirado un puente, por 10,000 pesos se han tirado el puente a 17. Ahora, Satanás, amado, ministra la mente en medio, amado, de estas situaciones. Y podríamos decir que la mentalidad de Judas, la conciencia de Judas, fue administrada por espíritu maligno, amén, que lo acusaban. Son dardos de Satanás que estaban en la mente de Judas. Ahora, terminando del verso 6 al verso 10, dice el verso 6, los principales sacerdotes, tomando la pieza de plata, dijeron, no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Ellos dijeron, esta moneda que este Judas tiró aquí, no podemos echarle en la ofrenda porque eso es precio de sangre, son dinero contaminado. Entonces dice que ellos compraron un campo para enterrar a los extranjeros. Dice el verso 7, y después de consultar qué iban a hacer con el dinero, sigue diciendo, compraron con ella el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros. Verso 8, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Verso 9, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como ordenó el Señor. Amén. O sea, ellos agarraron esa moneda y compraron un campo para enterrar a los que morían en Israel, que no eran judíos, lo enterraban ahí para no enterrarlo junto con los judíos, para enterrar a los extranjeros. Miren lo que hicieron con el dinero, lo cual en el libro de los Hechos, cuando estemos estudiando eso, dice que Judas se ahorcó en ese mismo campo que ellos compraron, se ahorcó en ese campo, amado, llamado también el campo de la calavera. Vamos a estudiar eso en el libro de los Hechos. Por aquí se llama el campo del alfarero. Amén. El campo del alfarero, y también se llamaba el campo de sangre. Amén. Dios le bendiga. Cuando Judas se dio cuenta que Cristo fue condenado y que ya va para Pilato, él arrancó para donde los sacerdotes y le dice, arrepentido. Ahí el texto en el verso 3, usted lo puede ver, dice que él iba arrepentido. Lo que debe entender que Judas se arrepintió. Y un fruto del arrepentimiento es confesar el pecado. El pródigo, cuando volvió ante el Padre, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, él dio fruto de que está arrepentido. Porque una persona que diga que está arrepentido, pero no confiesa su pecado, no se ha arrepentido. O sea, aparte de que el verso 3 dice que Judas iba arrepentido ante los sacerdotes, el verso 4 dice que él confesó el pecado y Judas dijo,
he pecado porque he entregado sangre inocente. O sea, él confesó. El problema fue que él se arrepintió ante los hombres, no ante Jesús, no ante Dios. Ahora, a los hombres nosotros debemos confesar nuestros pecados para ayuda, para consejo, para que nos oren, para que nos levanten, nos restauren. Pero a Dios se le confiesa el pecado para perdón, que eso fue lo que le faltó a Judas. Ahora, ¿los sacerdotes restauraron a Judas? No, porque cuando Judas le confesó el pecado, ellos le dijeron: a nosotros no nos importa, allá tú con tu problema. Entonces, cuando ellos le dijeron eso a Judas, ahí fue que la conciencia, la guerra mental lo atacó más, y él agarró y le tiró la moneda en el piso, porque ellos tampoco quisieron aceptar la moneda, y se fue y se ahorcó. Entonces, amado, también aquí hay una enseñanza profunda, que cuando alguien venga a confesar un pecado a nosotros debemos saber cómo le vamos a hablar a esa persona que lo está confesando un pecado. Si una persona dice: manito, quiero confesarte algo, pequé, hice esto y esto y esto. Entonces tú eres un carnal, tú eres una carnal, tú eres un diablo, tú eres una diabla, tú lo estás matando más, o lo estás empujando a un suicidio. Fue lo que pasó con Judas. Ellos no quisieron restaurarlo, ellos le dijeron: ¿qué nos importa? Usted lo pone ahí en el verso 4. Ellos le dijeron: ¿qué nos importa? Allá tú con tu problema. Amén. Por eso, amado, nosotros como líderes, futuros pastores y líderes que están aquí, cuando alguien confiesa un pecado, aunque nos sintamos indignados, debemos escuchar. Y después que escuchemos, después que le demos la exhortación, si tenemos que darle con la vara, le damos con la vara. Y si tenemos, amado, que darle el correazo, le damos el correazo. Y si tenemos que darle el cocotazo, le damos el cocotazo. Amén. Pero antes hay que dejarlo hablar, hay que dejarle hablar, escucharlo, restaurarla, y después se establece lo que se va a establecer. Amén. Porque eso fue lo que pasó con Judas. Cuando ellos le dijeron: cuando eso lo atacó a tal magnitud que él fue y se ahorcó. Dios le bendiga. Ahora, siguiendo la historia, en el verso 11 al verso 14, dice que ya Jesús está delante ante Pilato, y Pilato le hace dos preguntas a Cristo. Y Pilato le dice: ¿tú eres el rey de los judíos? La primera pregunta. Y dice que Cristo le dice: tú lo has dicho. Y luego Pilato le preguntó la segunda pregunta, y le dice que él oye cuántas cosas hablan de él, acerca de él. Y Cristo no le respondió nada, y dice que Pilato se maravillaba y los gobernadores. Vamos a leerlo del verso 11 al 14. Dice el verso 11: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, es decir, Pilato, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. O sea, Jesús no se está declarando el rey de los judíos, aunque él lo es. Y aquí Cristo está cumpliendo la actitud de humildad y sencillez de que Jesús, siendo el rey, siendo el Dios, no lo dijo. Entonces nosotros debemos dejar que otra boca nos alaben y no nuestra propia boca alabarnos a nosotros mismos. Otro es que tiene que decir que tú eres de Dios, otro es que tiene que decir que Dios te usa, otro es que tiene que decir que se mantiene la gloria, otro es que tiene que decir que Dios te está usando, no tú mismo, ni tú misma. Y aquí Cristo está cumpliendo esto. Cristo está cumpliendo la humildad, diciendo: tú lo has dicho, eres tú que lo dices, no yo. Y también Él está haciendo silencio para que Dios hable por él. Porque en un momento de dificultad, si nosotros hablamos, Dios se calla. Pero si nosotros callamos, Dios habla por nosotros. Amén. Por eso Cristo dijo en Mateo 10:20, 19 y 20, dice el 19: cuando ustedes estén delante de gobernadores y cuando ustedes estén delante de príncipes y de reyes, y dice el 20: no os preocupéis por lo que han de hablar, porque no son vosotros los que van a hablar, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Ese es el que va a hablar a través de ustedes. Entonces ahí se cumple, amado, que el Cristo hizo silencio para que el Padre lo defendiera. Ahora, en el verso 12 dice: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Dice que Cristo no respondió nada. Ahora en el verso 13, Pilato le dice a Cristo: tú no oyes todas las cosas que ellos dicen y tú no te defiendes. Y dice que Cristo no respondió ni una palabra. Vamos a leerlo, verso 13. Pilato entonces le dijo: no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Y dice el 14: pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Cuando la Biblia habla del gobernador, se está refiriendo, amado, a Pilato. Usted lo puede ver en el verso 2.
Mateo 27, verso 2, ahí enseña que el gobernador es Pilato. Ahora, siguiendo estudiando Mateo capítulo 27, del verso 15 al 31, vemos, amado, yendo verso por verso, del verso 15 al 18, vemos ahora que Pilato, amado, le propone al pueblo que en el día de la fiesta se soltaba un preso. Y era el día de la fiesta, y Pilato está buscando una manera de soltar a Cristo, porque Pilato está mirando que el Cristo es inocente, amén. Y dice que Pilato le propone al pueblo soltar un preso porque era el día de la fiesta. Y Pilato le pone al preso más malo que había en ese tiempo, al preso más delictivo, el más delincuente, el más fuerte que había de todos los presos, era Barrabás. Amén. Y Pilato se lo pone a elegir. ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Cristo? Amén. Y dice que Pilato sabía que era por envidia que los sacerdotes lo habían entregado ante él. No era porque él era culpable de nada. Vamos a leerlo, verso 15. Dice el 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador, es decir, Pilato, soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Aquí la Biblia dice que el preso es famoso. Cuando dice que es famoso, él no era famoso porque hacía cosas buenas, era famoso porque hacía cosas malas. Y los demás evangelios enseñan lo que Barrabás hacía. Dice que era ladrón y era asesino, era homicida. Ahora, sigue diciendo el 17. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Y dice el 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Quién sabía? Pilato. Pilato discernió que ellos habían entregado a Cristo porque le tenían envidia, porque Pilato observó su humildad, su mansedumbre, su sencillez, de que él no se defendía, sino que dejaba que Dios lo defienda. Amén. Y Pilato discernió que él era inocente. Ahora, del verso 19 al verso 23, luego Pilato se sienta en el tribuno, en la silla, para esperar, amado, la respuesta del pueblo. Había quien le iba a soltar, y cuando él está sentado en el tribuno, dice que viene su esposa y le dice: mira, suelta a este hombre, yo he padecido en sueño, este hombre nada ha hecho, este hombre es justo, suéltalo. O sea, Dios le revela a la mujer de Pilato en sueño que Jesús es justo y que ella había padecido mucho, amado, por causa del Cristo. Y dice que Pilato, amado, va a la multitud para ver que ellos iban a pedir, y ellos le piden a Barrabás. Vemos que Pilato se lava la mano y dicen que él nada es culpable de la sangre del justo y le entrega a Barrabás. Amén. Y ellos mismos dicen que esa sangre caiga sobre nosotros, que no caiga sobre ti. Amén. Y sobre nuestros hijos. Ellos profetizaron porque la sangre de Cristo realmente sí cayó sobre ellos, sobre sus hijos y sobre toda la humanidad. Porque Cristo, amado, estaba muriendo por todos ellos. Amén. Ahora la sangre de Cristo iba a caer sobre todo ellos. Estaba profetizando, amado, los sacerdotes. Vamos a leerlo, verso 19. Dice el 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tenga nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Oiga, la mujer sabia edifica su casa. Y aquí vemos, amado, que la mujer de Pilato le manda a decir que no tenga nada que ver con ese justo. O sea, que era justo. Y dice el 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Es decir, que los sacerdotes y los fariseos hicieron una campaña política abajo, diciendo: vamos a pedir a Barrabás, que suelten a Barrabás, que maten a Cristo. Y persuadieron a toda la multitud para que todos, amados, digan que iba a morir Cristo. Verso 21 dice: y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Verso 22, Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Oiga, aún ellos tomando la decisión, amado, de que Cristo tenía que morir, Pilato le dice que qué mal ellos, que qué mal Cristo le ha hecho a ellos.
porque Pilato no lo quería matar. Pilato lo que quería que ellos lo pidieran para soltarlo. ¿Qué mal él le ha hecho? Pilato le preguntó, pero ellos siguieron, amado, diciendo que lo crucifiquen. Vamos a seguir leyendo, verso 24 al 26. Dice el 24: viendo Pilato que nada adelantaba, es decir, que Pilato trató de convencerlo a ellos para que suelten a Cristo, y dice que viendo Pilato que nada adelantaba, o sea que ellos seguían con la misma decisión de que Cristo muera. Dice, viendo Pilato el 24 que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Oiga lo que hace Pilato. A Pilato le hace cuenta que ellos no quieren entender. Él se lavó la mano delante del pueblo y dice, nada tenga que ver yo de la sangre de este justo, allá vosotros, allá ustedes. Amén. Ahora dice el verso 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestro hijo. Ellos estaban profetizando, diciendo que la sangre de Cristo lo iba a salvar a ellos, por ellos no se dieron cuenta, amén, sino diciendo que ellos iban a ser culpables de esa muerte. Y dice el 26, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado, amén. Entonces, amado, del verso 27 al 31, dice que luego llevaron a Cristo al pretorio los soldados, y allí lo desnudaron, le pusieron un manto de escarlata. La palabra escarlata era un color que había en ese tiempo, amén, manto de escarlata, y ese color de escarlata era una tela que era de color roja, parecida a la sangre, que esa tela se usó en el tabernáculo, amén. Cuando Moisés lo levantó y lo construyó, el tabernáculo tenía este color de escarlata, y este color de escarlata, amén, era parecido a la sangre, como rojo vivo, amén. Y ahí lo azotaron. ¿Por qué le pusieron este manto? Para que no se viera la sangre cuando brotara de él, amén, pero lo azotaron. Dice que también le pusieron una corona de espina y también, amado, una caña en sus manos. Y como burla, dice que se postraron ante él, diciéndole, salve, rey de los judíos, como burlándose. Y luego le quitaron la caña y le entraron a palo, le entraron a golpe. Vamos a leerlo, verso 27, dice el 27. Entonces los soldados del gobernador le llevaron a Jesús al pretorio, y reunido alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, o sea, de ese color. Y dice el 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, o sea, se burlaban, diciendo, salve, rey de los judíos. Amén. Ellos se burlaban de Cristo. Ahora, el verso 30 dice, y escupiéndole, vuelven a escupir a Cristo. Van dos veces que la Biblia dice que a Cristo lo escupieron. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Oigan, le daban por la cabeza, oigan todo lo que nuestro Señor sufrió. Le golpeaban en la cabeza. Verso 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarle. Amén. Mira, amado, todo lo que sufrió nuestro Maestro, todo lo que sufrió nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Aleluya. Amén.